Bueno, vamos a continuar con Morella Negra con la trufa. Empezamos con las mesas de la familia. Tenemos dos familias en Morella Negra. Este es... no está. Bueno, ahora después lo ponemos. La familia Territorio Hostil. Y mañana nos reconciliamos y decimos la familia, la última esperanza. Yo lo que sí que quiero es comentar un poquito de dónde ha salido este título. Bueno, primero porque está relacionado con sus novelas, donde la familia no es todo lo amoroso que tendría que ser. Y después porque en el primer festival literario que se hizo en Morella, creo que hace 3 años o así, se hizo una mesa de novela negra. En ella participaban Rosa Rivas y Carlos Basas. Rosa Rivas tiene una serie de detectives privados de una familia que tampoco no se llevan demasiado bien, y entonces cuando hablaban de eso, Carlos Basas nos soltó, así como que no dice la cosa, que la familia para el ser humano es el territorio más hostil donde se puede encontrar. Y la verdad es que nos quedamos de piedra, pero constatamos que no es el único que lo piensa, que hay más gente que piensa esto. Entonces lo lanzamos, os dejamos, ya lo dirá María José con quién nos encontramos, a ver si esta vez no se deja nadie y los presenta a todos. Bueno, empezamos la familia Territorio Hostil. Buenas tardes. Voy a presentar la mesa de la familia Territorio Hostil, la mesa literaria con las recientes novedades editoriales Asesinato en la Casa Rosa de Arantxa Portavales y Los amigos fieles de Javier Rovira, moderados por la periodista Laura González. Lo que debería ser nuestro cobijo y protección se puede convertir en el territorio más hostil. La escritora Arantxa Portavales nació en San Sebastián el 27 de enero de 1973, en la Universidad de Santiago de Compostela. Yo lo llevo peor. Mira, están en todos los sitios. Ahora ya, debí mentir, ahora ya está la Wikipedia. Ahora ya lo he dicho. La talla no. La calle no. No, digo ni la talla tampoco, viene la edad, pero la talla no. Bueno, algo es algo. Yo lo llevo peor, así que tranquilo. Pero te he citado que a él me lo olvidé, En la Universidad de Santiago de Compostela se licenció en Derecho y como escritora comenzó su andadura a través de la microficción. Tras aparecer en diversas antologías, Portavales publicó en 2015 su primer libro de microrelatos, A Celeste la compré en un rastrillo. Ese mismo año también vio la luz su primera novela en gallego, Sobrevivindo, ganadora del premio de novela de entregas a La Voz de Galicia. Desde que debutara, Portavales ha publicado Dejé su mensaje después de la señal, así como la serie protagonizada por la pareja de policía Sabat y Barroso, conformada por títulos como Belleza Roja, La vida secreta de Úrsula Bas y El hombre que mató a Antia Morgade. Acaba de publicar Asesinato en la Casa Rosa. Javier Rovira. ¿Digo el año o no lo digo? No. Salto. Almería. Eso sí. Almería. Nació en Almería, es pianista. Eso me acordaba, Y profesor de conservatorio en Madrid, además de licenciado en Filología Hispánica por la UNED. Como gestor cultural es fundador y director artístico del Festival Clásicos en el Parque. Es un festival de música clásica con guiños a otras músicas y manifestaciones artísticas que desde el año 2004 se desarrolla en el precioso pueblo de Rodalquilar, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Los espacios recuperados de las antiguas minas de oro cercanas al pueblo constituyen el poderoso y singular marco donde se desarrollan los conciertos. De este modo, música, naturaleza y patrimonio histórico se dan la mano en las mágicas noches de festival que se celebra en julio, que todos los años nos invita, todo hay que decirlo. Desde hace años compagina sus actividades musicales y docentes con la literatura. En 2012 fue finalista en el Festival de Premier, eso me lo podrías decir tú. Pues tampoco me acuerdo mucho, Premier Roman Chambéry o algo así. Primera novela de Chambéry, así en español. Con sesión privada. Y una década después publicó Malamar, que esta novela vino hace 2 años, que es donde yo metí la pata. Con esta novela vino a nuestro festival en 2023.
Ahora, con los amigos fieles, da un salto en su carrera literaria de la mano de Ediciones B. Laura González presenta cada noche el programa Todos somos sospechosos en Radio 3. Nos habla de libros oscuros, cine negro, encuentros íntimos y música para mentes despiertas. Le gusta leer y contar historias y ama el micrófono. A la radio ha dedicado su actividad profesional en programas, magazine, culturales y de actualidad. Está al frente de Todos Sospechosos, un espacio de entretenimiento cultural, canalla y noctámbulo en Radio 3, con el género negro como leitmotiv. La ficción negro-criminal que inspira y ayuda a entender la realidad y lo que somos. Gracias. Os toca. Gracias. Bueno, pues vamos allá. Vamos a explorar ese territorio hostil que es la familia. Habéis utilizado una frase de Carlos Basas. Yo tengo aquí apuntada una de Simone de Beauvoir que dice: la familia es un nido de perversiones. Y otra que me hace mucha gracia, de Mae West: si quisiera una familia, me habría comprado un perro. Pues un poco con estas premisas. Claro, el hecho de... Hay más autores, por supuesto, que ubican este mal en el seno del hogar, de la familia o de los seres queridos, pero muchas veces cuando hablamos de novela negra, que hablamos de muerte o de crítica social o de corrupción política, de bajos fondos, del lado oscuro del alma, de monstruos, estos monstruos suelen estar fuera de las paredes de nuestra casa, ¿no? La casa, la familia, el hogar es ese espacio seguro en el que nada puede pasar. Y claro, cuando el crimen y el mal surgen desde este entorno, pues puede llegar a ser todavía más terrorífico o inexplicable. Así que vamos a ver cómo se desarrollan estos entornos a través de Asesinato en la Casa Rosa y a través de Los amigos fieles. ¿Empiezo contigo? Arantxa, Perfecto. Voy a por ti. Ella, que ha venido además, me contaba que va siempre aderezada. Si os fijáis o si les enseño, las siempre, como es la Casa Rosa, y la Casa Rosa es porque es rosa, ahora vamos a esa casa, ella siempre va como rosa. Como rosa también, ¿no? Sí, cuando hice Belleza Roja, pues de rojo. Claro. Estoy pensando, a Celeste la compré un rastrillo, no sé qué color voy a coger para el siguiente libro, la verdad. Los tienes ya casi todos hechos. Sí, ya los voy pillando. En todo caso, Asesinato en la Casa Rosa. Estamos efectivamente en una casa, en una mansión, que es algo así como un paraíso, aparentemente. También el lugar en el que se desarrolla Los amigos fieles aparentemente lo es, ahora iremos a él. Y en la primera escena conocemos precisamente a Rosa, que cae fulminada. Cuéntanos qué sucede. Pues tenemos a una mujer que en plena pandemia ha reunido a todos sus hijos en su magnífica mansión. Estamos hablando de una familia del estilo, podríamos decir. Sí, sí, yo creo casi, porque claro, colocar a alguien que está en la lista Forbes en Galicia tampoco es tan raro, ¿no? Pues nosotros allí ya tenemos a Amancio, tenemos, pues ya sabéis, si algún día queremos pedir la independencia, eso tenemos que preguntar cuánto se debe, que Amancio... Y entonces, claro, colocó a esa gran familia en esa gran casa. Estamos en plena pandemia, primeros días de confinamiento, y esa mujer que está feliz porque ha reunido a todos sus 3 hijos con sus nietos, sus yernos, su nuera, y sin servicio por primera vez, claro, porque todos han ido todos a sus casas, que estamos en pandemia, y de repente se toma ahí su tecito y cae fulminada. Cae fulminada. De un ataque al corazón o no. Primera escena. A partir de ahí vamos a conocer a Iria, que es la protagonista de esta historia. Claro, el monstruo puede ser un asesino, pero también puede ser una consecuencia de un accidente. Sí. La vida de Iria en ese momento es muy trágica porque su marido ya no es quien era. Y ella tiene que convivir con esa... Esa es la frase, ¿no? Bueno, yo en esta novela hablé mucho, o sea, la hice, si lees los agradecimientos, que yo creo que es muy importante, la escribí en un momento personal oscuro y nunca me ha salido una novela tan luminosa y tan divertida, de saltar carcajada,
porque yo necesitaba pasarlo bien escribiendo y he comprobado en las 4 semanas que lleva en el mercado que la gente lo está pasando muy bien, pero yo estaba pasando un momento oscuro. Y es verdad que la protagonista también está un poco en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que se sobrepone. Yo he acompañado a Iria, me he sobrepuesto a mis momentos oscuros con esta mujer. En esta novela, esta mujer vive sobrepasada por el cuidado. Estamos en un momento en nuestra sociedad en que el cuidado nos está aplastando. La gente de mi generación está en modo sándwich, cuida de sus hijos, cuida de sus padres, se vive mogollón. Nosotros tenemos una frase en Galicia, es que hay que ir morrendo, o sea, hay que irse muriendo, pero claro, de repente ahora se vive mogollón y todos estamos muy felices de que nuestros padres vivan 120, pero nuestra sociedad no está preparada, no estamos preparados para cuidarlos, llevamos una vida muy rápida y lo mismo nos sucede con los dependientes, ¿no? Y no estamos preparados para asumir ese cuidado. Y si esto quería tratar el tema del cuidado. Hay gente en esta novela que necesita cuidado. Tenemos gente con paraplegia y tenemos una persona con un ictus. Y yo, una vez se me quedó muy grabada una frase de la presidenta de familiares con daño cerebral, que decía que lo más difícil, porque claro, una vez pasa el episodio y rezas para que la persona que quieres lo pase y esté ahí, pero de repente dice, lo miras a los ojos y ya no es él. Y aprender, dejar de ver a la persona a la que quieres y aprender a seguir queriendo a la persona en la que se ha convertido es durísimo. A mí me parece una situación muy dura la de Iria, porque ella cuida de Ángel, de su marido, ¿no? Aparte en la primera escena como que le limpia la comisura porque le cae un poco de saliva. Ella siempre recuerda pues la música que a él le gustaba, lo que él hacía, lo que él le decía. Pero él es completamente vegetal y bueno, ya veremos lo que va a pasar, tenéis que leerla efectivamente. Ella está en excedencia, iría precisamente por el tema de los cuidados, y recibe una proposición indecente de Ulises. Ulises. A ver, en esta novela todo es privado. La sanidad, el imperio Villamor se erige sobre la sanidad privada y el señor Villamor considera que la verdad también tiene que ser privada. Quiere saber qué le ha pasado. Es muy de ricos esto, ¿no? Sí. Es muy de ricos, de todo debajo muy de la ricos, alfombra, sí. Y aparentar. Claro, y de pretender ser los dueños de todo, ¿no? Entonces tenemos una familia en la que el magnate cree que han matado a su mujer. Que es Rosa, la de la primera escena, la que cayó fulminada con el ataque al corazón. Claro, cree que alguien la ha matado, pero solo ha podido matarla alguien que estuviera en la casa. Entonces, él necesita la verdad, pero también necesita que la verdad no se sepa, porque él no quiere que sus hijos acaben en la cárcel, lo que no quiere es que hereden su imperio, porque esto es muy de ricos también. O sea, usted se puede imaginar las consecuencias que tendría en bolsa que se sepa que un hijo mío es un asesino, gilipollas. O sea, tú te puedes imaginar qué desastre es que tu hijo sea un asesino, pero es que esto es así, ¿no? Entonces, este señor necesita saber la verdad y claro, para Iria entra en el dilema ético. Yo soy policía, si descubro un asesinato, ¿cómo voy a simplemente decírselo a este señor y volverme para mi casa? Pero claro, tiene donde agarrarla, porque como ella necesita sí o sí unos cuidados especiales y él puede... todo esto es el inicio, ¿eh? O sea, no estamos haciendo nada de spoilers, no es segunda spoilers página. De nada, exacto. Como Ulises, el gran señor, puede pagarle el tratamiento de su marido, así es como la compra ella, que está en excedencia. Es: instálate en mi casa, vigila a todos. Nos inventamos otra excusa por la que tú estás aquí, que tiene que ver con un tema económico y unos papeles, y tú averiguas quién fue, porque estábamos en pandemia, estaba toda mi familia en mi casa, y aquí entra el juego Agatha Cristiano, porque ella es la Agatha Christie patria por excelencia. Con grelos. Sí, con grelos, sí, eso es, ¿no? Una casa, un montón de sospechosos. Y ese es el juego al final, ¿no? Sí, yo me lo paso muy bien haciendo estas cosas, sobre todo porque mientras el lector se lo va pasando bien en el Cluedo, yo al final voy hablando de lo que me apetece. Y en esta novela no te creas, que no me planteé grandes temas. Ya he dicho que lo que quería era pasármelo bien, ¿no? Y claro, al final estamos en esa familia, ¿no? Hablábamos de esa familia territorio hostil. Yo una vez dije, salió en la contraportada del Mundo, no hay nada más peligroso que una cena con cuñados. Aún me lo recuerdan hoy mis cuñados. O sea, una cena de Nochebuena con cuñados. Ya empezaron en el grupo.
cuñada, yo, no, si sois, me caéis todos muy bien, eran otros, no tienes otros. Era ficción. Yo, no tienes otros. Y yo, joder, al periodista, es que no se puede aquí una. Entonces, y es verdad que la familia en general, no la frase de Carlos Augusto es maravillosa, pero la familia en general, yo lo digo siempre, es superlativa a todos los efectos, o sea, a los efectos de sublimar el amor, el cariño, la pasión, lo que uno no hace por un hijo, lo que no. Pero luego también es verdad que nos lleva a todos esos temas que hemos hablado esta mañana los finalistas del Tuber, ¿no? Es el tema de la violencia vicaria, del no sé qué, del maltrato, al final dentro del seno familiar, ya todos sabemos cuáles son las estadísticas de abuso sexual, cómo suceden en el seno de la familia o de personas muy próximas a la familia. Entonces, al final es un caldo de cultivo importante. Y además yo esta vez, como quería ver sufrir a los ricos, que es algo que me reconforta mucho, me centré en una familia poderosa en la que las motivaciones aún son más grandes. Es como tú dices, quise hacer Succession, pero me salió Dinastía. Dinastía, Succession, Yellowstone, sí, en definitiva. Colby, sí, no, esta idea de el padre, a ver a quién le dejo mi imperio y todos los entresijos que se tejen a partir de ahí. Ahora volveremos, pero vamos a ir un poquito a los amigos fieles, porque claro, la familia puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, que también, pero pueden ser los amigos, puede ser la familia escogida. Efectivamente, familias hay muchas y los protagonistas de esta novela son amigos, son 4 amigos que llevan toda la vida juntos y por diferentes motivos están solos, ¿no? Están solos, quiere decir que sus padres han muerto o lo que sea. Ellos, a lo largo de los años, han generado una especie de familia entre ellos. Son 4 amigos que son 2 parejas en realidad, y que en el verano de 2012 veranean en el Cabo de Gata, en un pueblo que se llama San José. Y están allí 15 días. Vas muy rápido, en la otra, Vas muy rápido, Ah, sí, bueno. Yo voy a empezar con la primera escena porque hay sexo. Venga, pues empieza Primera página y luego ya veremos tú. lo que les pasa a los amigos. Vamos a ver. ¿O qué te parece? Fenomenal, Para ir sí, despacito. sí. Claro, es que también es una manera muy luminosa de empezar, porque él nos ubica al principio, perdone, Javier, pero en una playa, pues eso, ¿no? Una mujer cabalgando encima de un joven y dices, momentazo, Cabo de Gata y tal, pero de repente aparece lo que aparece y todo se enturbia. En esa primera escena, efectivamente, está en una playa del Cabo de Gata, en la otra esquina de tu historia. Yo es que cada vez que oigo Cabo de Gata, como ya tengo la edad que han dicho, que ya la han dicho, cada vez que oigo Cabo de Gata, oigo la cabeza. El Cabo de Gata y el de Finisterre, hay que ver la gente como está con JR, que lo cantaba Pepe da Rosa. No sé si os acordáis. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, en esa playa hay una pareja que está cabalgando una mujer adulta encima de un chico joven, y justo cuando están a punto de estallar llega una barca a esa orilla. Es una playa, una calita muy perdida. Ellos tienen que parar y el chico enseguida pues le sale la vena héroe Curiosa. y quiere saber qué es lo que pasa ahí. Entonces él se asoma, lo que encuentra es un maniquí extraño. Y lo curioso de la escena es que él le pide a ella que salga a ayudar, se pone muy nervioso, no entiende qué está pasando, cree que hace falta ayuda, un poco una especie de ataque de nervios, y ella sale, porque está en una cala que no tiene cobertura, sale supuestamente a pedir ayuda, pero lo que hace es pirarse. Coge el coche y se larga. Y Porque claro, luego ella- vamos a entender por qué. Ella no puede estar ahí de ninguna manera. Lo vamos a entender muy rápido porque Sí. no puede estar ahí. Que ahí hay una primera traición intrafamiliar, podríamos decir, porque Sí. ¿quiénes son ella y él? ¿Quiénes son ella? Bueno, pues forman parte de esta gran familia, que son dos parejas, que es lo que he dicho antes, ¿no? 4 amigos que a lo largo del tiempo han formado 2 parejas y que están en el Cabo de Gata veraneando. Estamos hablando del final de 2012, del agosto de 2012, están en una casa pues muy buena, una casa de vacaciones que han alquilado, y justo 3 días antes de que acaben las vacaciones pasa esta escena, que lógicamente, bueno, pues son los protagonistas de la escena son parte de los protagonistas del libro. Eso es. A partir de ahí va, Javier lo que nos propone también, y bueno, también lo hace Arantxa, es jugar con el presente y con el pasado para ver cómo confluyen, ¿no? Y para ver cuál es
el inicio del drama, ¿no? El momento presente y por qué estalla todo como estalla. En ese sentido, bueno, me gustaría que me explicaras también estas dos parejas, que las conocemos primero de adultos, una de ellas es la que tiene dinero, la otra simplemente se acopla a la propuesta de vacaciones de sus amigos. No es casual que vayan al Cabo de Gata, porque no es aleatorio de hoy, ¿dónde vamos de vacaciones? Sino que está todo como un poco orquestado, a pesar de que una de las parejas no lo sabe. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, ahora quien está hablando de más eres tú, ¿eh? Bueno, ellos son amigos de la infancia, son amigos del instituto, además vienen de un barrio obrero de Madrid, en concreto es una colonia que ahora se ha puesto muy de moda, se llama Colonia El Tercio-Terol, que está en Carabanchel. Y ellos se conocen allí, estamos hablando de los años 80, están estudiando BUP, bachiller, bueno, ya aquí todos sabemos lo que es. Y algunos en esa época, pues estamos hablando de los principios de la movida, de la eclosión de la música, de todo lo que pasó en España y en Madrid, bueno, todo el mundo lo conocemos. Y ellos pues montan un grupo de música. A partir de ahí pues tienen una serie de vivencias que les van a marcar, además una de ellas muy fuerte para el resto de sus vidas. Ese grupo al final están a punto de triunfar y no triunfan, pero ellos pues, se separan, se vuelven a juntar y al cabo del tiempo pues llegan a esta situación. De hecho, o sea, no hemos contado nada, de hecho, No. porque todo va al principio, entonces tú sabes que no es casual, pero no sabes por qué. O sea, ya quien no la haya leído ya la leerá y lo descubrirá por qué y dónde está el drama y por qué se gestiona todo. Pero me interesa mucho también hablar, ahora iremos a esos temas también profundos que aparecen en ese lugar aparentemente idílico, de la construcción de esa familia escogida, ¿no? Porque ellos, a pesar de ser diferentes, a pesar de que su amistad tiene grietas, porque no siempre se caen perfecto, ni se gustan, pero construyen una familia, tienen ese objetivo común que es a ver si hacemos el grupo, ¿no? Tienen una serie de expectativas, los cuatro son en el Insti fatal, porque están a otras cosas, descubrir el mundo, y claro, haces un retrato por un lado muy generacional por la época en la que los ubicas, en los 80, con ese momentazo musical en nuestro país, que me imagino que por conocimiento... bueno, sí, algo. Bueno, yo creo que todos un poco Claro, de una yo creo manera que u todo otra el lo mundo, hemos sí. vivido, ¿no? Pero claro, esa tierna juventud es el momento de construir esa familia elegida, que luego a lo mejor te durará toda la vida o no. Pero me gustaría que nos ayudaras a reflexionar sobre eso, porque creo que es una parte muy interesante de la historia. Yo creo que la familia nos elige, ¿no? Nos cae lo que nos cae, sea bueno o malo, y ya está, ya apechugamos con lo que sea. Los amigos los vamos eligiendo al cabo del tiempo, y además esas amistades de adolescencia, en la mayoría de los casos acaban formando un poco nuestra personalidad y en muchos casos, sobre todo los casos bonitos, esa amistad sigue al cabo del tiempo. Pero claro, lo mismo que en todo, lo mismo que en las parejas, que en la familia, la amistad también te puede salir rana el asunto. Es decir, que esos amigos que han estado a tu lado siempre pueden ocultar mentiras, pueden traicionarte y pueden hacer, bueno, a lo largo de tu vida pueden acompañarte en cosas buenas y no tan buenas. Lo mismo que pasa en las familias, ¿no? ¿Podemos explicar qué le pasa a Dani? Sí, claro. Estaba deseando. Vale. Vamos a ver, si volvemos a ese principio de la novela, esa cala, ese maniquí que aparece en la playita, pues casi al mismo tiempo hay un personaje que es Dani, el hijo de uno de estos dos matrimonios, que va a desaparecer de la casa. Es decir, la novela no trata de un asesinato que hay que resolver el asesino, sino es más bien un secuestro. Y lo curioso es que en casos así todos sabemos que hay que denunciar enseguida para recuperar a la persona que ha desaparecido, porque en 48 horas, como no lo hagas, la cosa se pone muy fea. Pero allí se decide esperar. Y en ese tiempo de espera, que son 72 horas más o menos, evidentemente de muchísima tensión, los personajes, esos amigos fieles, van a sacar pues todo lo que llevan ocultando, lo que ha pasado en esos 15 días supuestamente idílicos,
y lo que ha pasado en sus vidas desde los años 80. Claro, ahí tenéis un elemento en común en el sentido en que, ¿no? En el caso del asesinato en la Casa Rosa hay un asesinato, bueno, Ulises, el patriarca, está convencido de que es un asesinato, pero como persona importante, influyente que es, que quiere guardar las apariencias, no puede utilizar la vía normal que sería ir a la policía y tal. Y en el caso de secuestro de los amigos fieles es exactamente lo mismo. De otra manera, ellos también, bueno, a ver, igual no es el mismo nivel de poder económico, pero, bueno, pero también hay una intención de apariencias, sí, de guardar y de negocios turbios, por supuesto. Tanto en el libro de Arantxa está el patriarca y aquí también hay un personaje que es un poco el que controla un poco toda la situación, que es el que, bueno, pues decide por todos y decide no denunciar. ¿Les perdonamos más cosas a la familia escogida que a la familia impuesta? ¿O la que nos ha tocado? ¿O no? Yo creo que eso es muy personal, quiero decir, ¿no? Porque sí, cada uno reacciona es que de una manera... me invitó a pensar en eso, sí, mientras lo leía. Yo creo que es más fácil perdonar a los amigos. A los amigos. Sí, porque precisamente porque los has elegido tú y al final las traiciones, bueno, en este libro son traiciones bastante gordas, pero si son buenos amigos estas cosas no suelen pasar. En la familia yo creo que la cosa es más difícil, ¿no? Porque es tu sangre y es la que si te hace daño de verdad es difícil. A lo mejor no queda otro remedio, ¿cómo lo ves tú, Arantxa? Bueno, yo en mi familia, la verdad, no es tanto una situación de perdones, es una situación en la que todos están ocultando sus motivos, ¿no? Porque es verdad que tenemos una gran herencia en juego. Hay gente que claramente quiere ese lugar, hay gente que no, se mienten los unos a los otros, a unos los motiva la pasión, a otros el amor, a otros lo que la herencia trae. Quiero decir, la herencia puede atraer a la persona a la que quieres, la herencia puede traer una situación de poder, una situación de estatus, una situación de reconocimiento dentro de tu propia familia. Hay personajes que se sienten que no están a la altura de las expectativas y todos se mienten y se engañan. Y en un juego de engaños en el que la inspectora Iria Santa Clara tiene que ir descubriendo la verdadera cara de estas personas. Y yo creo que cuesta más, porque dentro de la familia se presupone el amor, se presupone la lealtad, se presupone la fidelidad, entonces la traición es doble, quiero decir, y es verdad que a un amigo igual lo perdonas más, pero si no lo perdonas no lo vuelves a ver y no pasa nada, pero es que me lo ha hecho mi padre, me lo ha hecho mi madre, me lo ha hecho mi hermano, ya, claro, o sea, es que todo es mucho más superlativo, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Y en mi novela hay personajes que no se perdonan. Voy a hacer una pregunta que en realidad es una broma, pero haciendo referencia a la mesa anterior, de que uno pues escribe de alguna manera de lo que lo conoce y acaba reflejando una parte de sí mismo en los libros. Vosotros con la familia bien, ¿no? Yo con mis cuñados, si me están escuchando, no hay cuñados mejores, o sea... Sí. No, otra de las cosas que también me sugería, intentando encontrar nexos comunes, porque me gustaría indagar un poquito más en cada una de las dos historias, es la pregunta de si el poder tiene que ver solo con el dinero o qué hay detrás del dinero y detrás de ese ansia de poder. Hombre, yo hay un momento en que se reflexiona sobre esto, ¿no? Que se dice, bueno, es que hay mucho dinero en juego y de repente, pero no es una cuestión de dinero, aquí ya es verdad, todos ya tienen mucho dinero y de repente iría a reflexionar por abajo, no era dinero, era poder, era estatus, era estar por encima del otro, porque si tu padre te ha elegido a ti, igual es porque te prefiere frente a tu hermano, a pesar de que tú lleves toda la vida esforzándote por ser lo que él siempre ha querido, o a lo mejor tú sabes que el poder te va a traer a la persona a la que quieres, o a lo mejor sabes que el poder al final es la culminación de algo que llevas toda la vida esperando y que te han hecho sentir que no estás a la altura. No es el poder, es lo que el poder trae, es lo que el dinero trae, es la situación de prevalencia que te reafirma en tu propia inseguridad, ¿no? Al final parece que si uno lleva toda la vida intentando algo y no lo consigue y consigue ese estatus a través del poder, se reafirma frente a los demás. Al final todos somos pequeños impostores, todos nos quedamos desnudos
desnudos frente al espejo y parece que vivir en esa situación de poder, reafirmarte cara afuera a través de esa situación es importante, ¿no? Creo que esto habla de gente muy pequeña. Claro. Esta novela, esta gente es muy pequeña toda. Esta gente necesita reafirmarse frente a, o conseguir lo que quiere a través del poder y del dinero, y eso no los deja en ningún buen lugar. Claro, pero fíjate que aunque el tema económico no sea lo que marca a lo mejor la relación entre los amigos o no exclusivamente, sí que hay unas diferencias de poder en función de... Bueno, de eso. En este tema de los amigos hay una cosa que es bastante habitual y que es la palabra envidia. Entre los mejores amigos, yo creo que nos pasa a todos, es casi inevitable, ¿no? Por mucho que quieras a tu amigo, pues a lo mejor él ha triunfado y tú no has triunfado. Quieres que le vaya bien, que pero sea. no tanto. Sí, y lo llevas bien, quiero decirle, se lleva bien, pero eso existe. Entre ellos, que parten todos o sea, de un nivel económico bajo, hay una pareja que triunfa mucho, los otros no tanto. Ellos no se dicen, o sea, no se demuestran esa envidia, o por lo menos hasta el final del libro, bueno, que es cuando todo va a estallar, no hay esa maldad, digamos, puesta en primer plano. Pero la envidia está por ahí y es como una especie de veneno que los va... Y también la soberbia por el otro lado, porque si nos remitimos solo al principio, hay estos acoplados que se vienen con nosotros. Entonces, por un lado, ¿no? Invitan siempre a que vayan a la casa que han alquilado cada verano, pero por otro es como que... Sí, bueno, hay una amargura en la pareja que, digamos, es más pobretona, que cuando no van con ellos van de viaje pues a un apartamento de medio pelo, donde sea, y los otros con esa especie de soberbia, que además cuando eran pequeños era lo contrario, ¿no? Claro. Ellos eran los malos estudiantes, los de peor familia dentro de ese barrio humilde, pues también había sus clases sociales, ¿no? Y en concreto, pues Lucía, que es una de las protagonistas, tenía una panadería, que ya ves tú, una panadería, pero en ese barrio en concreto, pues era la reina del mambo, ¿no? Y en cambio las otras, pues bueno, venían de otro sitio y la vida les ha puesto por encima. Bueno, pues esa especie de luchas internas que se llevan más o menos bien, pues aquí no se llevan tan bien. Y habéis, teniendo en cuenta que los orígenes de cada uno de los personajes son estratos sociales completamente diferentes, ¿hasta qué punto ese entorno, esa infancia, eso que uno vive, ese tipo de familia, en el caso de vuestros personajes, les condiciona a la hora de actuar, para bien o para mal? Bueno, determinismo y estas cosas. En mi caso, es verdad que el tema es la familia, pero en mi caso es muy importante el pueblo. Es que hay otros temas que no podemos comentar. O sea, sí, pero en mi caso, por ejemplo, es muy importante el pueblo, quiero decir, y sí que me gustaría decirlo, aunque no sea el tema, porque me fui a un pueblo muy, muy pequeño de Pontevedra, que es mi pueblo de infancia, donde cuando yo vivía en el País Vasco iba de vacaciones, es el pueblo de mi madre. Y es verdad que se crea un microuniverso, o sea, yo ya sé que todos los pueblos pequeños son infiernos grandes, pero es que en Galicia, que yo es, de verdad, o sea, tengo un personaje que es la Gestapo, del que estoy absolutamente enamorada. Porque es que hoy ahora hablamos de la Gestapo, qué maravilla. Ay, hombre, esa señora. Debería estar aquí sentada. Yo estoy enamorada de la Gestapo, y es verdad, porque hay un momento en que se dice, es que esto no es Madrid, aquí hasta te encuentras con tu ex. No, en una aldea gallega, todo el pueblo sabe que tu ex es tu ex antes que tú, porque ya saben a quién se está follando. Claro. O sea, ya todo el mundo se entera antes que tú, ¿sabes? O sea, allí todo el mundo, o sea, yo, claro, o sea, es que no sabéis el nivel. Yo tengo un montón de primas y yo me acuerdo de mis tías hablando, no, o sea, ¿tiene novio? Sí, pero no sé qué, pero es que es pensionista, sí, ¿cuánto cobra? 120.000. Yo decía, pero Dios mío, año 90 y algo, no estaba mal la pensión en aquel momento. Pero digo yo, pero esta gente sabe la vida de todo el mundo con pelos y señales. Y en este caso, esa interacción es importante porque estamos en un pueblo pequeño, en un pueblo humilde, por lo que me has preguntado, pero tenemos una familia muy rica que viene ya de rico de atrás. Sí. Y es verdad que la interacción es distinta. En la primera generación, Rosa Piñeiro se cría con una madre muy liberal en los años 50, 60, con una madre que es extranjera, que acaba en las Rías Baixas como consecuencia de que viene en la Segunda Guerra Mundial, escapando de Bélgica, y se cría pues en francés por su madre, en gallego con las criadas, en castellano con su padre, y luego anda con la gente bien de Pontevedra, pero sale a jugar con todos los del pueblo. Sin embargo, la siguiente generación ya
pues solo se juntan o con los de Pontevedra o con los madrileños que vienen en verano, solo con gente de determinado estatus social. Miran con más desprecio a los hijos de la Benita y a los hijos de tal, y la vida los va colocando a todos a veces en igualdad de condiciones, pero las relaciones ya con el pueblo ya son más complejas. Y entonces eso también me gustó reflejarlo, ¿no? Entonces ese micromundo que es el pueblo se llama Loira, yo le llamo Loeiro, tengo a todos mis tíos enfadadísimos. ¿Ah, sí? Hoy sí, estaban mis amigas, yo estaba en la presentación de Pontevedra, estaban mis amigas detrás, los estaban escuchando. ¿Y por qué le pondría, bueno, en gallego todo esto, ¿y por qué le pondría Loeiro si el pueblo se llama Loira? Igual se dice así en gallego, ¿qué se va a decir así en gallego? ¿Y por qué lo haría? ¿Se avergonzará de nosotros? Sí, nunca fue muy normal esta niña. Y allí estaban allí dándole al filete y me lo contaban luego todas mis amigas. No, le puse porque Loira, la verdad, suena fuera, le dije yo, mire, es que claro, fuera de Pontevedra ya suena a los castillos del río Loira, a Francia, y claro, y además, más allá de la Cañiza, todo el mundo piensa que en Galicia todos hablamos terminando solo en dos terminaciones, en iño y en eiro, y entonces sí, o ponía Loiriña o ponía Loeiro, y entonces lo dejé así, ¿no? Pero es verdad que el micromundo de la playa de Loira está ahí, ¿no? Y el otro día que presenté en Bueu, vino toda la playa de Loira prácticamente, queda muy cerca, iría, de hecho, Santa Clara vive en Bueu, que está muy cerca de Cangas, bueno, todo el morrazo, ¿no? Y estaban hablando y me decían, Arantxa, mira, la Gestapo es la besuja, ¿no? Claro, es que estamos con la porra. Pueblo pequeño, la gente se imagina quién es cada personaje. Claro, y dije yo, no es la besuga, pero podría serlo. Pues gallitos tienen mote. Yo soy la nieta de Manuel de Benita y de la del cura, ya se imaginan por qué. Por el señor cura, que tuvo 3 hijas, una de ellas mi tatarabuela. Entonces, es verdad que todo el pueblo está haciendo ahora quinielas de quién es la cotilla del pueblo. Yo, pero joder, si de 10, 9, o sea, tampoco es tan difícil. O sea, es maravillosa porque la Gestapo es que va con prismáticos y los tiene ahí puestos directamente para espiar. La Gestapo es una cotilla ilustrada. Os he dicho que necesitaba reírme con esta novela. No es un cozy crime, es verdad que hay un asesinato, muere gente, porque como lo puse en el gente, perdón, sí, claro, pero como lo puse en el título, luego ya me tuve que matar a gente. Pero es verdad que necesitaba una novela divertida y esa mujer le da el punto de ir con sus prismáticos, y además es que ella lleva a gala ser cotilla. Yo tengo una amiga que es compañera mía de trabajo, que sabe quién se acuesta con quién en la Xunta de Galicia y me lo cuenta siempre. Menganita está con ese, está casado, pero ya te digo que estos en 6 meses están divorciados. Yo digo, mira, que eres cotilla. Y ella muy digna me dice, yo no soy cotilla, soy curiosa. Me gusta estar informada. Pues a la Gestapo le pasa igual. Entonces, en ese momento, esa relación del pueblo me gusta. Y en el pueblo se nota mucho, que es la pregunta inicial y no me he olvidado, la diferencia económica y social. Vamos a cabo de gata un poquito, ¿no? Sí, porque bueno, además tú lo eliges por un motivo. Si quieres ampliar, por supuesto. Bueno, yo creo que toca hablar del territorio, ¿no? Y el territorio, en este caso, no es un pueblo, es un parque natural, no sé si lo conocéis. Yo estoy muy vinculado no solamente por ser de Almería, por el festival, como ha dicho María José. Llevo allí muchísimo tiempo, es un territorio del que yo no puedo hablar digamos, de una manera objetiva, ¿no? Porque lo mío es como amor, pero también entiendo que es un territorio que puede resultar hostil, porque es pues una zona muy seca, hace calor, hay vientos, y es un sitio que o te enamora o no te gusta nada, no hay término medio, ¿no? Estamos hablando de playas vírgenes, playas a las que cuesta llegar, las que no hay chiringuito, en fin, pues es un sitio que se ha conservado por suerte virgen y que ofrece, bueno, pues esa naturaleza desnuda, ¿no? Que dice Goito y solo, es bello porque es desnudo. Entonces, yo no quería contar todo ese parque natural desde mi punto de vista, porque mi punto de vista está absolutamente sesgado por el amor, ¿no? Por esa admiración hacia ese lugar, ¿no? Entonces, los personajes no son de allí, simplemente llegan pues esa quincena, son de Madrid además, y bueno, pues todos lo ven de una manera o de otra. Hay una chica que no le gusta especialmente porque no tiene su paseo marítimo ni su ducha para ir a la playa y lucirse. Hay otro chaval que sí que le gusta mucho, pero en cualquier caso a todos les afecta. De hecho, en la primera escena, cuando llegan a la casa, está el aire acondicionado roto y eso es pues como una tragedia, pero estamos hablando de agosto en Almería, pues la cosa no pinta bien. Entonces, ese territorio que ellos ven con ojos de extranjero,
por lo menos es lo que yo he procurado. He querido también que además participe no solo como paisaje, porque bueno, no he podido evitar pintar alguna playa y algún sitio que me gusta mucho, pero no he procurado controlarme un poco. Pero también he querido ir sobre todo al lado oscuro, ¿no? del asunto. Que es es la subtrama, ¿no? Digamos, claro, bien interesante de esta historia. Es una novela negra, lógicamente, porque hay una intriga, hay un secuestro, no hay policías, no hay una investigación externa, no hay nadie que venga de fuera a resolver el caso, pero sí que hay una denuncia social, que yo creo que es algo importante, ¿no? En una novela negra. La denuncia es que al Cabo de Gata llega muchas cosas, no llega solamente turistas, ni barcas con maniquí, ni cosas bonitas, sino que llegan otro tipo de barcas, como a tantos sitios en España, ¿no? Entonces, en un momento determinado de la novela, pues llega una barca, otra, con 12 chicas que vienen de Nigeria y que vienen a ser explotadas. Entonces, esa parte, que es yo creo la parte pues casi la más importante, ¿no? Sí. Aparte de todo lo que les pasa a ellos, es esa denuncia social, y además es algo que desgraciadamente se ve allí y que yo también quería trasladar un poco al lector. Yo he pasado el verano y es muy fácil ir en coche y cruzarte por la carretera con gente que se acaba de bajar de una patera y que van... ¿Qué sentimiento te genera eso, no? Porque claro, decíamos, este lugar que uno puede ir de vacaciones, que uno se enamora, buen tiempo, Pues lo que desde la mirada del primer mundo, ¿no? Y ves Sí. ese drama, esa tragedia, que además te preguntaré también cómo la exploras, porque son vidas muy complicadas. O sea, ¿cómo se te queda el cuerpo? A mí personalmente lo que me produce es que se me encoge el corazón, porque además uno va en coche, ve a esta gente, se acaban de bajar, y lo primero que uno quiere hacer es ayudar, pero luego te lo piensas dos veces, porque tampoco sabes hasta qué punto puedes ayudar o si te estás metiendo en un lío. Pues ese conflicto moral, que es yo creo que a cualquiera en una situación así nos pasaría. La pregunta sería, ¿qué harías tú, no? Pues he querido que aparezca también en esta historia a través de esas chicas, que la gente que llega al Cabo de Gata normalmente va para trabajar en los invernaderos, ¿no? A los pepinos y los tomates que todos comemos. Ellas no van a eso. Van a los pepinos. Sí. Claro, pero es que ellas... Perdón la broma, para sacar el... No. Exactamente, pero claro, bueno, la eso son situación es realidades. diferente por género, ¿no? Porque ellos quizá o han pagado esos precios altos porque ya son víctimas a lo mejor de mafias en todo el periplo que tienen que hacer antes de llegar al mar, pero ellas, tal y como lo cuentas, lo que hacen es contraer una deuda, Sí, una deuda económica. Compradas, sí. Eso es, una deuda económica que van a tener que pagar con su cuerpo. Sí, bueno, además es una historia que va a estar clara en Google, chicas de Sí, Nigeria, y todo el mundo sabe lo que les pasa, cómo le hacen brujería, en fin, una serie de cosas que son como muy siniestras, que también he querido reflejar en la novela de una manera lo más suave posible, porque no es fácil, o sea, dejando un poco lo fuerte, digamos, fuera de la escena, pero sí que lo he querido contar. Pero ves, hay un personaje que me llamaba la atención porque se endurece por ese tipo de vida, ¿no? De que ha sido víctima y acaba siendo... No sé, es que claro, no quiero Sí, no, pero al final yo he Entonces, tratado... el proceso de endurecimiento me Sí. llama mucho la atención, Sí. ¿no? Porque claro, lo que te tiene que pasar en la vida para que acabes siendo cruel y ejerciendo esa crueldad que habían ejercido contigo. Lo que yo he aprendido con la novela, al final es una novela sobre todo de personajes, ¿no? En la cual, lo han dicho antes en la mesa anterior, ¿no? Nadie es bueno y nadie es malo, incluso aquí pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Los cuatro amigos que se traicionan y tal, pues todos tienen su historia detrás que les lleva a comportarse de una manera determinada. Y en el caso de que mencionas, pues estas chicas, que al final hay una que se erige con el tiempo digamos en Madame, que la llaman, ella también viene de esa historia, ¿no? Y al final es una manera de reciclarse y volveríamos un poco a lo mismo. ¿Qué haríamos nosotros? Porque a mí me parece impensable hacer eso, pero Claro. si estás en esa situación, no sé. ¿Cómo vas a explotar a esas chicas? Tú Ya. has sido explotada, Pero, al pero de final repente es de una- recurrente, ¿no? Los niños abusados acaban abusando, los Claro. niños maltratados acaban siendo maltratados. Pero es muy interesante eso, porque en el caso de este personaje, además, claro, bueno, pues te han violado 500.000 veces, acabas teniendo a lo mejor un hijo. Y llega un momento que la propia supervivencia de tener que alimentar y tal, te hace que tus principios, tus personajes los principios los van dejando por otros motivos, Sí. así de lado, ¿no? Pero esa evolución
me parecería también muy interesante porque, claro, son cuestiones muy, muy trágicas que a veces desde la comodidad de una butaca o desde nuestras casas, pues no alcanzamos tampoco a Bueno, yo creo que al final la literatura, ¿no? Lo que hace es ponernos un espejo, o lo que debe hacer, por supuesto, sin juzgar y o sea, yo no pretendo dar lecciones ni muchísimo menos, simplemente pongo un espejo, esto es lo que pasa. Con los amigos, con el cabo de gata y con todo. Y bueno, el lector, pues al final sacará sus conclusiones. ¿Podemos hablar de veneno? Claro. Sí. Sí. ¿Qué has tenido que documentar? En oleandrinas. O sea, yo que dejé las ciencias, vamos, soy más de letras que la sopa. Y claro, ahí yo leyendo todos los tratados de botánica había donde, a ver, quería envenenar. Yo tengo una cuñada farmacéutica maravillosa, que no es ese territorio hostil para nada, de las que da gusto cenar en Nochebuena. No es la cuñada del titular tampoco, ¿no? No, es broma. Sí tengo dos, o sea, tampoco, esto me deja muy mal lugar con la otra. Que es farmacéutica y siempre me ayuda en todas las novelas cada vez que tengo que drogar a alguien y esas cosas. Si alguna vez la Guardia Civil coge nuestros WhatsApps, necesito una droga para tumbar a alguien en no sé cuánto, que no se detenga. Entonces, esta vez no, tenía claro que quería hacerlo con adelfas. Es una planta súper venenosa, como todo el mundo sabe, es una de las 10 plantas más venenosas que hay, y lo encontré anécdotas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo que la guerra de independencia, bueno, es totalmente venenosa, es un arbusto muy grande, muy común, porque es muy barata y crece mucho, se pone mucho en las medianeras y tal, y luego es verdad que es toda ella, o sea, es la flor, la planta, el tallo, la hoja y la raíz. Que envenena todo, vamos. Claro, y encontré una anécdota muy curiosa, que en la Guerra de la Independencia los franceses se hicieron un churrasco, bueno, un asado por la noche, hicieron la hoguera con adelfas y se murieron con las inhalaciones del humo. Del humo, o sea, esto es un poco para poner en contexto de lo venenosa que es, ¿no? Entonces, claro, luego me di cuenta, uno cuando escribe, no sé si compartes conmigo, Javier, que uno hace como homenajes a cosas. Yo siempre hago homenajes explícitos a Agatha Christie para hacer estos cluedos. Bueno, y a Domingo Villar. A Domingo Villar hay un también. Claro, sí, a Domingo hay que recordarlo siempre. El otro día me dijo una persona, ojalá te den las letras gallegas, y yo, hombre, hay que llevar 10 años muerto. Por desgracia, a Domingo se lo daremos pronto. Es una pérdida incalculable para la literatura gallega y mundial, ¿no? Pero bueno, hay un homenaje claro también, y a veces nos pasa con el subconsciente. Y yo creo que esta novela al principio bebe mucho de los hombres que no amaban a las mujeres, porque tenemos ese asesinato dentro de la familia, bueno, los hombres que no amaban a las mujeres, una desaparición con esa casa cerrada por un puente cortado y con una flor que llega todos los años. Es verdad. Y me di cuenta, pero no, eso no fue buscado, me di cuenta con la novela ya publicada. Bueno, y el patriarca que llama a alguien. Y el patriarca que llama a alguien. Para que se instale y para que se instale bajo, que está en un momento difícil. Correcto. También desde el punto Tiene de vista paralelismos. Sí, pero me di cuenta muy después. Estoy segura de que es así, o sea, de que no es casualidad. Estoy segura de que está claro que mi cabeza inconscientemente lo ha hecho, ¿no? Pero nos pasa a veces, ¿no? Yo cuando hice Sobreviviendo, sí que es verdad que cuando acabé me di cuenta mucho más tarde que había hecho una mujer que era como Escarlata O'Hara, exactamente igual. O sea, decía yo, Dios mío, es la Escarlata O'Hara del siglo XXI, ¿no? Y que además llevaba todas las pautas de Escarlata O'Hara. A veces hay personajes que nos han marcado de cuando éramos niños o cuando está en literatura, porque yo no he vuelto a leer a Agatha Christie, pero es verdad que para mí era el sinónimo de mejor pasármelo cuando me sentaba a leer con 12 años. Y evidentemente lo que yo hago no se parece en nada, ¿no? Porque soy una señora del siglo XXI, a pesar de que nací en 1973. Y está claro que tengo una voz del siglo XXI que habla de cosas que pasan ahora, ¿no? Pero también es verdad que al final en el subconsciente está el de quiero que la gente se lo pase como yo me lo pasaba. Porque es la frase que hablábamos ayer. Tampoco tenemos que olvidarnos de que el libro es un artefacto de ocio que compite con Netflix, con el scroll de Instagram y con todo, ¿no? Y entonces es verdad que a mí también me gusta que la gente lo pase bien. Pero claro, aquí, o sea, hay muchas maneras de entender el libro, es decir, ¿no? Hay autores que utilizan sus historias para hacer una denuncia voluntaria o para provocar esa
esa reflexión o convertirse en espejo. Y tú me decías eso, ¿no? Que, bueno, yo quiero... Pero ¿sabes qué pasa? Que pasármelo bien y hacerlo pasar pero que bien. al final pasa, porque al final la literatura es contar la vida. Y hay que contarla, yo la cuento siempre desde dentro, desde los personajes. Y entonces al final acabamos tocando todos los temas. Pues en El hombre que mató a Tania Morgade teníamos el abuso, los niños abandonados, Sí. no sé qué. Al final, si tú estás contando algo en un contexto en el que pasan cosas no agradables, y generalmente es lo que pasa en novela negra. Una vez me escribió una señora diciéndome, es que en tu novela siempre tratas fatal a las mujeres que matan. Y yo, pero señora, la han matado, claro, es que esto es una novela negra, vaya usted a ver, Claro. ¿sabes? Cómprese usted una de, no sé, De Lola, de Nora Roberts, ¿sabes? Pero es verdad que si tú al final estás contando la vida y estás contando la vida, que es lo que es nada más la literatura, eso, pues al final lo que pasa es que acabas tocando temas que a todo el mundo le tocan. Y da igual que sea desde la envidia, el dolor, el abuso, el cuidado, Sí. lo solo que está uno, ¿sabes? O sea, esta capacidad, el síndrome del impostor, la crisis de los 40, como dicen Úrsula Bass, o todo, ¿no? Que no era yo, por cierto. Entonces, No sé qué te motivaba a ti en ese sentido. Bueno, hay una parte más lúdica en la novela que sí es verdad que tiene que ver con ese homenaje. En mi caso era bastante consciente, que es el homenaje a mi juventud, yo creo que a la de la mayoría de los que estamos aquí, adolescencia, esos años 80 en los cuales pues todos somos muy jóvenes. Yo llegué a Madrid con 17 años en el año 85, o sea que ya podéis hacer cálculos, y para mí, bueno, que soy un chico de provincias, de Almería, pues ese mundo moderno, deslumbrante, pues quería un poco quería un poco homenajear todo eso, y entonces ellos participan hay los capítulos que además van avanzando desde el año 81 hasta el año 2012. Ellos van a vivir todo eso y lo van a vivir como jóvenes, es decir, ellos van a discotecas, van a bailar, montan su grupo, y toda esa música que va apareciendo, que es la música de nuestra generación, estoy hablando de pues tanto de los Radio Futura, Los Secretos, que aparecen muchísimo. Aparte de los capítulos, ¿no? Divina está titulados con canciones míticas de la todo época. el libro Sí. está armado de hecho, he puesto al principio un índice que parece como una lista de Spotify. Una lista de ¿no? Spotify, parece. Porque los 4 capítulos principales son títulos de Radio Futura, Los Secretos aparecen constantemente, no ellos, sino sus canciones, un poco imbrincadas en la historia, porque además, aparte de todo lo que estoy contando, también hay una historia de desamor, pues si os parecía poco, que baña todo el libro. Y esa música es también el pop británico, Pet Shop Boys, Depeche Mode. Esa parte, pues es ese homenaje, aunque yo soy, ya lo han dicho, clásico por antonomasia, soy pianista, doy clase de piano al conservatorio, Mozart, Bach, en fin, todo esto, pero sí quería divertirme, y la verdad es que me lo he pasado muy bien contando todo esto, esta época. Y además es verdad que reconectas con esa juventud, con esa sensación de que eres inmortal absolutamente, te desfasas, bueno, se desfasan bastante. Nos acaban de poner el sombrero. Sí, nos han puesto el sombrero. Hoy que estamos hablando de glamour, voy a aprovechar para una pregunta general, porque es verdad que hay varios, unos cuantos autores que vienen al festival y que conocen perfectamente cuál es su oficio, su profesión, las vicisitudes y las dificultades, pero después también hay gente que cree que el mundo de la literatura es todo glamour y maravilla, y que ahora os recoge el jet privado casi y os lleva a casa. Y bueno, sois personas que tenéis vuestro trabajo, que tenéis oficio, con libros a las espaldas, o sea, aquí hay que... La tenacidad, más allá del talento como narrador, me parece que tiene que ser una de las constantes, y me gustaría en estos últimos minutos pues que explicarais, ¿no? con qué lucha un escritor pues para llegar, por ejemplo, hoy a un escenario como este. Bueno, yo cuando empecé a escribir, me creía eso, ¿no? Que los escritores escribían, pero luego se pasaban la vida de festival en festival, de fiesta en fiesta, viviendo. Pues es verdad. ¿Para qué vamos a mentir? Y luego hay festivales que molan más que otros. Yo tengo que decirle aquí a Mario, que ha dicho en voz alta, esto mola mucho, que quiero volver, espero que no sea la primera vez. Yo también lo dije, 5 años han tardado. Como lo traigáis antes de 5 años, me vais a escuchar. A él lo habéis traído en 2. Aquí sale la envidia. Y ahora ya hablando en serio, escribir es una tarea muy solitaria.
A mí la literatura siempre me salva de todo, me reconcilia con mi vida, me hace ser mejor, creo que mejor persona, es el único momento en que soy solo yo. Me paso Pero ese momento cuando pasa, porque tienes un curro, tienes una familia, tienes unas presentaciones. Yo escribo en el coche, siempre he hecho lo mismo. ¿Cómo? Yo escribo en el coche porque escribir no es sentarse delante de un ordenador. Escribir es decidir qué vas a contar. Escribir es colocar en tu cabeza de qué quieres hablar. Mis personajes hablan. Yo cuando me siento ya escribo media hora, pero es que llevo todo el día escribiendo en mi cabeza. Así van los informes de fiscalización, ahora que no me oye la interventora general de la comunidad autónoma. Pero escribir al final tiene mucho de... Y yo, estar en ese mundo metida a mí me ayuda a sobrellevar mi otra vida, ¿no? Y es verdad que en un tiempo a esta parte, pues claro, antiguamente la gente escribía, vendían millones de libros, los escritores estaban ahí como en un estatus, se vendían libros a tutiplé y notada, y ahora de repente somos como feriantes, ¿no? Vamos, que me lo sacan de las manos. Por favor, cómprense mi libro. Bueno, en serio, por favor, cómprense mi libro. Pero parece que estamos en esta deriva de sonreír en Instagram, de contestar. El día de Navidad me escribió una persona diciéndome: sigues a un montón de booktubers y a mí no, y como no me sigas en 10 minutos voy a poner una reseña. Y dije yo, ala. Y entonces yo le contesté, dije yo, mira, no sigo a nadie por quien eso deja de serlo. Lo que no voy es nunca seguir a nadie que me amenace. Y dicho esto, es el día de Navidad. Voy a ver a mi madre, que está en una residencia. Espero que tú pases una buena Navidad también, aparte de amenazar a gente. Y entonces me pidió miles de perdones y colocó en redes que yo era la escritora más maravillosa del mundo, y yo que no. Bueno, pero es que la gente piensa que vivimos para ellos. Una vez un señor también me puso a las 8 de la mañana, ¿cuándo vas a venir a la feria no sé qué? Y yo iba a llevar a mi padre al médico, que tiene 89, que está maravilloso, pero hay que llevarle al médico. Y no contesté, y a las 8:30 me dijo: soy de Zamora, me iba a comprar tu libro, nunca jamás voy a decirle a todo el mundo que no se lo compre, porque no me has contestado, ¿quién te crees que eres? Ni que fueras Gómez Jurado, no sé qué. Y claro, yo era a las 8:39, estaba allí en la cola del Sintrón y decía, esto no ha pasado. Y de repente a las 12 me llamaron de Zamora, una librería que iba a abrir y que quería que fuera su madrina. Dije yo, el karma existe. Claro. Entonces lo puse en Instagram, dije, un señor de Zamora os va a decir a todos que no os compréis mi libro, pero yo voy a inaugurar una librería, como la reina de Inglaterra lanzando el Queen Mary, ¿sabes? Maravilla. Entonces es verdad que tenemos esa parte que parece que la gente piensa que estamos a su disposición. Mire, que yo escribo libros, no, pero a corazón abierto, no salvo vidas, y tengo una vida también. Y esa parte de exposición, yo no sé cómo la llevas tú, y no estoy hablando de exposición de cuando viene. Yo tengo muchísima suerte, tengo unos lectores maravillosos, todos me adoran porque soy majísima y muy riquiña, y me vienen y recibo una cantidad de amor y de cariño que es... Pero hay gente muy buena que el 90%, pero luego es verdad que hay gente que no se da cuenta que tú solo eres escritor, ¿sabes? O sea... Bueno, yo la verdad es que esto de la escritura... No es nada profundo lo que voy a decir, es como... Quiero decir, a mí lo que me gusta lo de Zamora era lo que me gusta hacer en la vida es pasármelo bien. Eso es mi leitmotiv, además os lo aconsejo. Al final, pasárselo bien no quiere decir estar de joder con los amigos, sino simplemente hacer las cosas que te hacen disfrutar. Y a mí escribir me causa muchísimo placer. Y eso es lo que me empuja en este mundo que es como una jungla, que además yo vengo de otro sitio, de un mundo artístico, también es difícil, pues me empuja a contar estas historias y bueno, procurar que se publiquen, procurar que se vendan, pero sobre todo es una fuente de placer. Y no solamente es el hecho de la escritura, es el hecho de estar aquí, de compartir este tiempo con vosotros, de conoceros, de Morella, en fin, son un montón de cosas que al final hacen que la vida sea muchísimo mejor. O sea, que como digo, no es nada ni profundo ni filosófico. Por favor, aplaudan a este hombre, Pues que acaba de decir, es maravilloso. Es muy bonito. Bueno, pues nada, acabem ja, Jorge. Animem a tothom a llegir els llibres, a comprar-los, a contribuir a la literatura también. Ellos escriben, nosotros leemos y todos disfrutamos. Gracias. Gracias a todos por venir.
Muchas gracias, Laura, Arantxa, Javier. Luego ellos, cuando finalice la jornada, firmarán sus libros en la sala de degustación gastroliteraria Sergio Besser, que será sobre las 9 y algo. Llevamos unos minutos de retraso, pero enseguida nos recuperamos. Ahora montamos un poquito todo para hacer la entrega del premio Tuber Melanosporum 2025.